Tema 3. Fluidoestática, parte 1. Tendremos fluidoestática si el fluido se encuentra en reposo respecto a algún sistema de referencia. Por ejemplo, en esta primera figura de aquí, tenemos un vaso cilíndrico que gira con una velocidad angular constante omega. Si vemos este vaso respecto a un sistema de referencia absoluto, no tenemos fluidoestática. Sin embargo, si nos montamos en el vaso y giramos con la misma velocidad angular que el vaso, sí que tenemos fluidoestática. En este segundo ejemplo, tenemos un carrito que se mueve con una aceleración constante. Si observamos el carrito desde un sistema de referencia absoluto, no tenemos fluidoestática. Pero si nos montamos en el carro y nos movemos con la misma aceleración que el carro, sí tenemos fluidoestática. La ecuación de continuidad proporciona que la parcial de la densidad con respecto del tiempo más la divergencia de ρv es igual a 0. Como estamos en fluidoestática, la velocidad es 0, la divergencia de ρv es igual a 0 y por tanto la densidad como mucho depende de x. Podrá ser constante o podrá depender de x, pero no puede depender del tiempo. La ecuación de cantidad de movimiento en forma diferencial proporciona que ρ por la derivada sustancial de la velocidad es igual a menos el gradiente de p más la divergencia de τ' más ρf sub m. Como estamos en fluidoestática, la velocidad es 0 y la derivada sustancial de v es también 0. Las componentes de τ' también son 0, puesto que son derivadas de velocidad con respecto a x, a y o a z. La divergencia de τ' resulta 0. Obtenemos que menos el gradiente de la presión más ρf sub m es igual a 0. Esta es una de las formas de expresar la ecuación de la fluidoestática. Las fuerzas másicas serán las gravitatorias o las gravitatorias menos el paréntesis que resulta cuando se utiliza un sistema de referencia no inercial. Como estamos trabajando en fluidoestática, el término de Coriolis también va a ser 0. Una condición necesaria pero no suficiente para tener fluidoestática es que la aceleración angular sea 0. Lo veremos en la siguiente transparencia. Menos nabla P más ρf sub m igual a 0 implica que ρf sub m deriva de un potencial. Como la densidad a lo sumo depende de x, f sub m deriva de un potencial. Las fuerzas másicas van a ser igual a menos el gradiente de u, donde u es el potencial de fuerzas másicas. La ecuación de la fluidoestática queda, por tanto, gradiente de P más ρ gradiente de u igual a 0. ¿Cómo calculo el potencial de fuerzas másicas? Teniendo en cuenta que f sub m es igual a menos el gradiente de u y que yo conozco la expresión de f sub m, puedo emplear ingeniería inversa y obtener u, que resulta igual a menos g por el vector de posición más la aceleración del sistema de referencia por el vector de posición, menos un medio producto vectorial de velocidad angular del sistema de referencia por el vector de posición al cuadrado. ¿Por qué la condición necesaria para tener fluidoestática es que la aceleración angular sea 0? Pues porque el término derivada de omega con respecto del tiempo por x que aparece en f sub m no se puede expresar como menos el gradiente de nada. Por último, si tenemos un líquido, la densidad es constante, se puede meter dentro del nabla, sacar factor común el nabla y resulta gradiente de P más ρ por U igual a 0, o lo que es lo mismo, P más ρ por U es igual a una constante que como mucho depende del tiempo.
Puede ser un número o puede ser algo que dependa del tiempo, pero no puede depender de la posición. Esta es la ecuación de la hidrostática.